América Latina no puede esperar una recuperación financiera tras la pandemia de COVID-19 antes de 2 o 3 años, dijo a la prensa el economista Armando Negrete. Para el analista político argentino Julio Brutman, el impacto económico hace esperable un periodo de desestabilización política. Tras los primeros focos en China y Europa, los países de la América se consolidaron como el epicentro de la pandemia de COVID-19. Estados Unidos y Brasil se mantienen como los líderes en cantidad de casos de la enfermedad en el mundo. Pero también aparecen con cifras preocupantes otras naciones de la región como Perú, Chile, Brasil y México. El difícil panorama sanitario de América Latina tiene una rápida traducción a indicadores económicos. En junio, un informe del Fondo Monetario Internacional pronosticó que el Producto Interno Bruto, PBI, de la región caería al doble que la economía mundial. 9,4% frente a un 4,9% para todo el mundo. La integración como irán los países latinoamericanos para hacer frente a un impacto económico que no se registraba desde la Gran Depresión del año 1929 ronda en la mente de los gobernantes y los académicos de todo el continente. Todavía no estamos en perspectivas de una estrategia que se haya implementado con éxito, dijo a la prensa el maestro Armando Negrete, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y integrante del Observatorio Económico Latinoamericano. El experto explicó que la complejidad inédita de la crisis económica causada por el COVID-19 radica en que se trata al mismo tiempo de una crisis tanto de la oferta como de la demanda. Los mercados se pararon, especialmente las cadenas de suministros y las cadenas globales de valor. Entonces en los mercados comenzaron a escasear productos, indicó. Al mismo tiempo hubo una crisis de demanda dado en la medida en que la gente no puede trabajar, no tiene acceso al ingreso y su consumo disminuye. Esta doble naturaleza de la crisis económica ha hecho más difícil que los gobiernos puedan aplicar políticas públicas efectivas, señaló Negrete. De todos modos, consideró que los esfuerzos que han hecho con más éxito en el mundo y en América Latina, en particular Perú, estuvieron vinculados con la creación de un ingreso universal al que los ciudadanos pueden acceder con su documento de identidad y permite que tiene por lo menos la canasta alimentaria. Negrete se detuvo en el caso particular de Brasil, al que calificó como el paradigma contrario a lo que en general se presentó en la región. El especialista señaló que al tiempo que el país se adoptó algunas medidas para atender el empleo y el ingreso de las familias, pero no tomó medidas sanitarias adecuadas para la contención de la pandemia. El país gobernado por Jair Bolsonaro centró su atención en lo económico por sobre lo sanitario. El pronóstico de una caída del 9,1% en su PBI en el año 2020 ratifica que no consiguió mejores resultados en este terreno. No lograron contener una crisis que fue influida por todas partes, que es de salud, que es de oferta y de demanda. Es una contracción interna, pero al mismo tiempo externa, sostuvo. Para Negrete, Brasil contribuye actualmente el caso más preocupante de la región, dado que a iguales malos resultados económicos es el que tiene menos política sanitaria. Negrete no es optimista en relación al futuro económico cercano de América Latina. Nos ha pegado fuerte hasta que no haya una vacuna de acceso gratuito y universal. No hay una garantía de que este horizonte vaya a mejorar, señaló.
sumado a que la economía de los países latinoamericanos ya experimentaba un declive antes de la pandemia. Negrete destacó que pueden verse signos de recuperación en el año 2021. El año 2021 se va a ocupar de la reparación de daños. Para tener perspectivas de recuperación como tal será en 2 o 3 años, pronosticó. La delicada situación económica puede traducirse fácilmente en cuestiones políticas en cualquiera de los países latinoamericanos para el analista político y docente argentino Julio Brutman. La diferencia de esta crisis con otras anteriores es que ahora hay una suerte de gran explicación de toda esta situación. Brutman señaló que en crisis económicas anteriores de América Latina, las zozobras económicas eran atribuidas a los gobiernos y eran los gobiernos los que pagaban los costos de la crisis. En este sentido, apuntó que por el momento no queda claro si los gobiernos van a ser responsables o van a poder ser exculpados del impacto. El analista consiguió que a pesar de los problemas, la mayoría de los gobiernos de la región mejoraron su aceptación frente a la opinión pública, al menos durante la primera etapa de combate a la pandemia. Ni siquiera Brasil tuvo una fuerte caída de la popularidad de su presidente, consiguió. Por eso dijo que aún en una interrogante si los gobiernos que han tenido mejores resultados en el combate a la pandemia de COVID-19 podrán efectivamente mostrar esos datos como un activo político frente a sus ciudadanos. Del otro lado, caracterizó a gobiernos como en el del Ecuador como los que pueden presentarse más vulnerables como a consecuencia de la pandemia. Brutman aclaró que si bien la crisis provocada por el coronavirus ameritó intervenciones activas de los estados nacionales, la realidad de América Latina desde lo visto, por ejemplo, en Europa, donde los países se mostraron con una capacidad económica para intervenir que no se vio entre los estados latinoamericanos. Argentina tiene un gobierno que defiende ideológicamente la intervención del Estado en la crisis, pero tiene muchas limitaciones para hacerlo. Hay algunos paquetes de ayuda social, pero no está claro cómo va a hacer el Estado para ayudar al sector privado, porque no tiene el dinero que tiene el Estado alemán para hacerlo, ejemplificó. Brutman también lamentó que América Latina se encuentra en la era de menor integración desde los 80, aunque aclaró, por ejemplo, en la Unión Europea los mecanismos de integración regional tampoco lograron ser determinantes ante una pandemia que exigió al máximo a los 60 de los salud nacionales. Las políticas sanitarias de los estados de bienestar nunca fueron patrimonio de la integración, que es comercial, institucional y política, acotó. Sin embargo, América Latina sí tiene una carencia que puede sentirse en el proceso de salida de la pandemia: la falta de instrumentos financieros regionales, como por ejemplo el Banco Central Europeo. Acá se va a notar la ausencia de todo eso porque el Mercosur nunca tuvo instrumentos financieros propios y nunca hubo coordinación de políticas económicas, explicó. En este sentido, remarcó la importancia de que la región cuente con bancos de desarrollo propios. Tal vez aquel Banco del Sur que se planeó algún momento de la integración progresista de la década anterior, hoy sería fundamental. Reflexionó añadiendo que a falta de estas herramientas los gobiernos latinoamericanos tendrán que basarse mucho en sus políticas domésticas y en el proteccionismo. La emisión monetaria y algún rescate de organismos financieros internacionales en alianza con actores extrarregionales como China o Estados Unidos. El difícil panorama económico se dará, advirtió el analista, en el marco de una situación social y política problemática para todos los gobernantes de la región. Para Brutman incluso puede suceder que algunos no puedan sobrevivir a este impacto.
algo que ya sucedió en la región con las anteriores crisis de la deuda o caídas abruptas del PBI. Resumiendo, a medida de que la urgencia de la pandemia ceda, la región se encontrará con muchos países con fragilidad política, con una suerte de polarización interna y gobiernos muy poco preparados para lidiar con crisis sociales. Por eso, considero que es esperable un periodo de desestabilización política, como ocurrió con otros shocks económicos y macroeconómicos en América Latina.